Vidas de Santos Podcast por FSM Radio. Santa Teresa de Jesús, escrito por el Padre Ángel Peña, parte 19. El día de la Ascensión creció tanto el río y la mucha agua que llegó a la ciudad, que llegó a términos que los monasterios se despoblaban para no ser anegados. Nosotros también nos vimos en este mismo peligro y, por estarlo, aconsejaban a la madre saliese de la casa. Ella nunca lo quiso aceptar, sino hizo poner el Santísimo Sacramento en una pieza altar, donde nos hizo a todas recoger y estar diciendo letanías. En fin, el trabajo venía tanto que los muertos desenterraban el río del cementerio y las casas se hundían, y la nuestra era la que tenía más peligro por estar en un llano y más cerca del río. Creció tanto el agua que se entró en la casa, y ella era vieja, y a cada ondeada del río se estaba meneando como que se iba a caer. Y el aposento de nuestra santa era tan pobre que se veía la luz del cielo por el techo, y las paredes todas hendidas, y hacía harto frío. Entrósenos el río en la casa hasta los primeros suelos, y como estábamos en este peligro, subimos el Santísimo Sacramento en lo alto de la casa, y a cada hora pensábamos ser anegadas, y estábamos diciendo letanías. Y desde las 6 de la mañana hasta la medianoche del día 24, estuvimos en este peligro, sin comer ni sosegar, que todo lo que teníamos se había negado. Nuestra santa estaba la más afligida del mundo, que se acababa de fundar la casa y dejóle el Señor a solas, que no sabía si era bien estuviésemos quedas o si salir, como hacían otras religiosas en este tiempo. Estábamos todas tan turbadas que no nos acordábamos de dar nada a nuestra santa. Ya muy tarde me dijo: «Hija, mire si no ha quedado un poco de pan, que me siento muy flaca». Esto me partió el corazón, e hicimos entrar una novicia que era fuerte a sacar un pan debajo del agua, que le daba a la cintura, y de aquello le dimos, que no había otra cosa. Y si no entraran unos nadadores, pereciéramos. Mas parece que fueron ángeles de Dios, que no sabíamos cómo habían venido, y entraron debajo del agua y quebraron las puertas de la casa y empezó a salir el agua de las piezas, mas quedaron tan anegadas y llenas de piedras que se sacó más de 8 carros de lo que el agua había traído, y andaba meneándose la pieza de nuestra santa para caer. En fin, concluyo con decir que la voz de mucha gente, en especial del señor arzobispo, era decir que por estar allí nuestra Santa Madre había atado las manos a Dios para que no pereciese aquel pueblo. Toda la ciudad de Burgos quedó pasmada de que a su casa no le pasó nada grave, aunque debieron reconstruirla, mientras la ciudad quedó con un aspecto desolador. Por todas partes se veían puentes rotos, casas hundidas, cenagales. Y declara la madre: «Concertóse que fuese yo a ver una casa. Contentóme en tanto extremo que si pidieran 2 tanto más de lo que entendía nos la darían, se me hiciera barata». El licenciado Aguiar veía claro que si se comenzaba a divulgar, que nos había de costar mucho más, o no comprarla. Y así puso mucha diligencia y tomó la palabra al clérigo para que tornase allí después de misa. Nosotras nos fuimos a encomendarlo a Dios, el cual me dijo: «¿En dineros te detienes?», dando a entender que nos estaba bien. Las hermanas habían pedido mucho a San José que para su día tuviese en casa, y con no haber pensamiento de que le habría tan presto, se lo cumplió. Todos me importunaron se concluyese, y así se hizo, que el licenciado halló un escribano a la puerta que pareció ordenación del Señor, y vino con él, y me dijo que convenía concluirse, y trajo testigo. Y cerrada la puerta de la sala, porque no se supiese que este era su miedo, se concluyó la venta con toda firmeza, víspera, como he dicho, del glorioso San José, por la buena diligencia y entendimiento de este buen amigo. Nadie pensó que se diera tan barata, y así, en comenzándose a publicar, comenzaron a salir compradores y a decir que la había quemado el clérigo que la concertó,
y a decir que se deshiciese la venta porque era grande el engaño. Harto pasó el buen clérigo. Avisaron luego a los señores de la casa que, como he dicho, era un caballero principal y su mujer lo mismo, y holgáronse tanto que su casa se hiciese monasterio, que por esto lo dieron por bueno, aunque ya no podían hacer otra cosa. Luego otro día se hicieron escrituras y se pagó el tercio de la casa, todo como lo pidió el clérigo, que en algunas cosas nos agraviaban del concierto y por él pasábamos por todo. Luego lo supo el arzobispo, y se holgó mucho si hubiese acertado también, pareciéndole que su porfía había sido la causa, y tenía gran razón. Yo le escribí que me había alegrado le hubiese contentado, que yo me daría prisa a acomodarla, para que del todo me hiciese merced. Con esto que le dije, me di prisa a pasarme, porque me avisaron que hasta acabar no sé qué escrituras nos quería tener allí el arzobispo. Luego me dijeron estaba muy enojado. Le aplaqué todo lo que pude, que como es bueno, aunque se enoja, pasásele presto. También se enojó de que supo teníamos rejas y torno. Yo le escribí que tal no quería, que en casa de personas recogidas había esto, que aún una cruz no había osado poner porque no pareciese esto, y así era verdad. Con toda la buena voluntad que mostraba el arzobispo, no había remedio de querer dar licencia. Yo, de que vi tanta tardanza, escribí al obispo de Palencia suplicándole tornase a escribir al arzobispo, que estaba desabridísimo con él, porque todo lo que hacía con nosotras lo tomaba por cosa propia, y lo que nos espantaba, que nunca al arzobispo le pareció hacía agravio en nada. Por fin el arzobispo dio licencia al doctor Manso para que dijese otro día la misa y pusiese el Santísimo Sacramento. Dijo la primera, y el padre prior de San Pablo, que es de los dominicos, dijo la misa mayor, con mucha solemnidad de ministriles, músicos, que, sin llamarlos, vinieron. Era el día 19 de abril de 1582, fecha en que fundó este convento de San José de Burgos. Algunos días fue a visitar los conventos de Burgos, y dice don Pedro Manso, de una visita que en todos los conventos hizo, visitando, hablando y consolando a las religiosas, las dejó tan edificadas que se vieron y experimentaron muchas y particulares mudanzas de vida y costumbres. Y esto particularmente sucedió en el monasterio de las Huelgas, porque de una sola vez que entró en él, de ver su hábito, su pobreza, su humildad y religión y trato llano y vero, sé yo que se reformó casi todo el monasterio. Y anota ella, me dijo el Señor, ¿en qué dudas? Que ya esto está acabado, bien te puedes ir. Dándome a entender que no les faltaría lo necesario, porque fue de manera que, como si las dejara muy buena renta, nunca más me dio cuidado. Y luego traté de mi partida. El arzobispo y obispo de Palencia se quedaron muy amigos, porque luego el arzobispo nos mostró mucha gracia, y dio el hábito a la hija de Catalina de Tolosa, y a otra monja que entró luego aquí. Y hasta ahora no nos dejan de regalar a algunas personas, ni dejará nuestro Señor padecer a sus esposas si ellas le sirven como están obligadas. Viaje a Alba. Después de la fundación de Burgos, la madre pensaba ir a Ávila, donde era oficialmente priora del convento de San José, para quedarse allí y descansar. De Burgos fueron a Palencia y el 25 de agosto de ese año 1582 salía de Palencia camino de Valladolid. Aquí tuvo que detenerse porque la suegra de su sobrina, doña Beatriz de Castilla y Mendoza, quería hacerle pleito para que no tuviera valor el testamento hecho a favor del convento de San José por su sobrino Francisco de Cepeda. Sobre este asunto escribió el padre Gracián. Aquí he pasado harto con la suegra de don Francisco, que es extraña y estaba muy puesta en poner pleito para que no valga el testamento, y, aunque no tiene justicia, tiene mucho favor, y algunos le dicen que sí, y me han aconsejado que para que lo de don Francisco no se pierda del todo y nosotras no gastemos, que haya concierto. Lo que más le hizo sufrir a la madre en esto es que indispuso contra ella a sus dos sobrinas Teresita y María Bautista.
Sor Ana de San Bartolomé dice al respecto: la priora de este monasterio de Valladolid, su sobrina María Bautista, con ser una que la santa quería mucho, en esta ocasión no le tuvo ella respeto, y nos dijo que nos fuésemos con Dios de su casa. Y, al salir de ella, me arrebujó a la puerta y me dijo: váyase ya y no vuelva por acá. Y sigue diciendo Sor Ana: de ahí iba a Medina del Campo, que era camino para ir a su monasterio de Ávila, de donde era priora. Y la noche que llegamos a Medina, tuvo alguna cosa que advertir a la priora que no iba bien, y lo tomó la priora con disgusto. Y la santa, de ver que le descomponía así sus hijas el demonio, habiéndole sido tan obedientes, le dio muy gran pena, y se retiró a un aposento y la priora a otro, y la santa estaba de esta novedad tan afligida que no comió ni durmió sueño en toda la noche. Halló allí, en Medina, al padre vicario provincial, fray Antonio de Jesús, que la estaba esperando para mandarla que fuese a Alba, y con haberla Dios hecho tanta merced en esta virtud de la obediencia, fue tanto lo que sintió por parecerle que a petición de la duquesa le hacían ir allá, que nunca la vi sentir tanto cosa que los prelados la mandasen como ésta. Fuimos de aquí en una carroza que llevó el camino con tan gran trabajo que cuando llegamos a un lugarcito cerca de Peñaranda, iba la Santa Madre con tantos dolores y flaqueza que le dio un desmayo que a todos nos hizo harta lástima verla. Y para esto no llevábamos cosa que la poder dar, si no eran unos higos, y con esto se quedó aquella noche, porque ni aun un huevo se pudo hallar en todo el lugar. Y, acongojándome yo de verla con tanta necesidad y no tener con qué la socorrer, consolábame ella diciendo que muchos pobres no tendrían tanto regalo. Esto decía por consolarme, mas como yo ya conocía la gran paciencia y sufrimiento que tenía y el gozo que le era padecer, creía ser más su trabajo del que significaba, del que manifestaba. Y para remediarse esta necesidad, fuimos otro día a otro lugar, y lo que hallamos para comer fue unas berzas cocidas con harta cebolla, de las cuales comió, aunque era muy contrario para su mal. Este día llegamos a Alba, y tan mala nuestra madre, que no estuvo para entretenerse con sus monjas. Dijo que se sentía muy quebrantada, que a su parecer no tenía hueso sano. De este día, que era víspera de San Mateo, anduvo en pie con todo su trabajo hasta el día de San Miguel, que fue para comulgar. Sor María de San Francisco nos dice: esta testigo oyó decir a las religiosas del dicho convento que, antes que la Madre Teresa de Jesús llegase al convento a las 7 de la mañana, vieron una estrella en medio de la ventana que está encima de la portería por donde había de entrar la Madre Teresa de Jesús, y juntamente otra visión como a manera de una bola de fuego frontero de la ventana de la celda donde la Madre murió. Sor Catalina de San Ángelo manifestó: vio esta testigo que antes de la muerte de Madre Teresa de Jesús, estando en el convento de Alba, una noche en maitines entró por la ventana del coro una luz muy grande, que atravesó por entre los dos coros a la reja y era blanca como un cristal.